Muy amados hermanos, amigos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 28. Versículo 20 al versículo 28 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Leo entonces a partir del verso 20 en el nombre del Señor Jesucristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amén. Honramos el nombre del Señor, amados hermanos, hermanas. Ante una lectura como esta porción de las Escrituras, vienen a nosotros una gran cantidad de información de la palabra de Dios que esperamos que en la acción del Espíritu Santo sea ordenadamente guiado de tal manera que lo que compartamos llegue al alma de los amados hermanos y a los amigos que se nos están uniendo por esta vía, para que dicha palabra entonces sea de toda bendición, ¿no? Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces necesitamos que la palabra llegue al corazón, al alma, a la vida de las personas. Como dice Pablo a los Efesios, que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que todos nuestros hermanos y amigos alcancemos juntos a entender entonces cómo es que el Señor tiene un propósito y un llamamiento tan alto, tan hermoso para todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Corinto, ya les ha explicado diversas razones por las cuales es tan glorioso que Cristo el Señor haya resucitado, pues habían surgido algunas enseñanzas al interior de la iglesia y algunos estaban asumiendo que lo de la resurrección no era una realidad, no era una bendición de Dios. Entonces Pablo requiere referirse a esto, hablar de esto, y abre, eso es lo que yo creo entender, hermanos. El apóstol abre por la acción del Espíritu un baúl de información.
levanta una gran tapa y permite entrar allí en un tesoro tan hermoso, como cuando él decía, bueno, es que si Cristo no hubiera resucitado, entonces tenemos problemas de fe, tenemos problemas de predicación, hemos sido falsos testigos, los que esperaron en Cristo van a seguir muertos toda la vida, y lo que es peor para nosotros, no hay ninguna esperanza. Porque ¿qué esperanza vamos a tener si estamos creyendo en un muerto, hermanos? Pero hermosamente Pablo dice en el versículo 20, mas ahora dice, Cristo ha resucitado. ¡Gloria a Dios! Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Pero en este baúl de revelación aparece lo que hoy hemos leído. Y el apóstol dice, pues bien, Cristo ha resucitado y por causa de su resurrección se trastorna todo lo que viene. Todo lo que fue hasta Cristo tuvo una forma, pero todo lo que viene de ahí en adelante está bajo una palabra de Dios el Padre, está bajo una palabra de autoridad del Señor que faculta al bendito Hijo para constituirse en Señor de señores, Rey de reyes, por causa de que el Padre, al levantarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra, Él dice, como recordamos del Salmo 110:1, siéntate a mi diestra, dice el Señor, hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Pues bien, Pablo va a decir aquí, recordando no lo que ha sido la historia del hombre, va a decir a partir del verso 21, porque la muerte entró, dice, por un hombre. Está hablando de Adán, está hablando de la desobediencia, está hablando de la instrucción que aquel tenía y que lamentablemente no pudo mantenerse en obediencia. Y a causa de su pecado entró entonces la muerte, porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Pero gloriosamente por el Espíritu, hablando Pablo, él dice, así como por un hombre entró la muerte, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué duda de eso hay? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! El Espíritu trató con el apóstol. Si alguien puede acompañarme a Romanos capítulo 5, dejé marcado acá en 1 Corintios 15, ya volvemos. Romanos capítulo 5, amados hermanos, a partir del versículo 17, Romanos 5, 17, dice de esta manera. Pues dice, si por la transgresión, el que transgrede la norma, ¿no? El que se excede, el que no es cuidadoso, el que no cumple, el que pasa a llevar lo establecido. Ese es el punto, ¿no? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mire la promesa preciosa, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gloria a Dios. Ya sabemos que la gracia de Dios vino por Jesucristo y en Jesucristo el Señor, ¿no? Él vino lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura. Muy bien. Dice, si por la transgresión, el pecado y la desobediencia de un hombre entró la muerte, bueno, ahora, por la obediencia, por la vida de un solo hombre, Jesucristo el Señor, dice, todos los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, todos ellos reinarán en vida. Gloria a Dios. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Hemos conversado antes, cuando la Escritura dice aquí en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Tenemos paz para con Dios, pero por medio todo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y decimos, gloria a Cristo el Señor. Es por su obediencia, es por su disposición, es por el amor que muestra al Padre, haciendo en todo su voluntad, que Cristo el Señor se constituye entonces en el medio, se constituye en el camino, se constituye en la puerta de entrada, para que el hombre pecador, sin posibilidad, sin oportunidad, entonces torne a la casa y vuelva a Dios, nuestro bendito Padre. Alabado, alabado es el Señor. Vuelva conmigo a 1 Corintios 15, por favor. El versículo 22 que leímos dice, porque así como en Adán todos mueren, es a causa del pecado, también en Cristo, dice, todos serán vivificados. Hermanos, hay que ser cuidadoso en esto, porque cualquiera podría decir, entonces todos serán vivificados, y ahí meten a todos los que habitan la tierra. No. La frase fundamental aquí es también en Cristo, todos. O sea, si planteamos un nuevo orden de la frase, podemos decir, también todos los que estén en Cristo serán vivificados. Porque esa es la figura que está aquí presentada. Todos los que estén en Cristo serán vivificados. No hay otra forma del cambio de vida de aquel que está condenado a muerte con este que tiene esperanza de vida eterna. No hay oportunidad, hermanos, no hay ocasión si no se ve a través de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Pablo va a decir aquí a los Corintios en la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva creación. ¿Lo recuerdan, no? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, pero tiene que estar en Cristo. No hay otra forma. No hay otra oportunidad. Entonces, leemos el versículo 22 con un mejor entendimiento, espero yo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Gloria a Dios, el primer fruto al Padre. Luego, los que son de Cristo. Es hermoso leerlo nosotros y poder decir, luego, los que somos de Cristo en su venida. Iba a decir, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando entregue el reino, dice, al Dios y Padre, ¿no? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, toda autoridad y potencia. Hay un texto, amados hermanos, hay textos que se van complementando tan hermosamente, ¿no? Ya hemos citado antes lo del Salmo 110:1, cuando el Padre dice a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Muy bien, pero si usted me acompaña a Hebreos capítulo 2, va a hacer una muy fuerte relación con el texto aquel. Mire por favor, versículo número 8. Hebreos capítulo 2, verso 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Amén, eso es lo que creemos, eso es lo que creemos, que el Padre ya lo dispuso, que Él firmó el edicto en que Cristo, su bendito Hijo, era el más alto de todo, el más grande de todo y que tenía control y gobierno absolutamente de todas las cosas. Sin embargo, el Espíritu dice, por el apóstol que escribe acá, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía nosotros no vemos. Pero, verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Por la fe, por la palabra, creyendo al Señor. ¿Cómo le vemos? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Claro, nosotros quisiéramos, cuando leemos que el Padre le dice que el Hijo se siente y gobierne sobre todas las cosas, entonces nosotros decimos, muy bien, a partir de ese tiempo decimos, claro, queremos que se manifieste la autoridad del Hijo y que no se mueva una hoja sin que todo esté hecho en el nombre del Hijo y todo funcione perfectamente, y que si el Hijo da una palabra de orden, entonces todos los hombres obedezcan. Claro, y quisiéramos que no hubiera tanta muerte en el mundo. Y quisiéramos que las enfermedades todas estén sujetas al nombre de Cristo, porque cuando dice todo es todo, hermanos. Y quisiéramos que no hubiera tanto crimen, y quisiéramos que no hubiera tanto desorden moral. Quisiéramos. Pero lo que no podemos olvidar nunca, hermanos, nunca la iglesia del Señor no olvida, es que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Y que el Padre, en su misericordia, bajo la acción del Espíritu Santo, va revelando a nosotros aquellas cosas que podemos recibir, que podemos entender, que podemos llevar adelante por su gracia. Es el Espíritu del Señor el que nos va mostrando en el tiempo de Dios aquellas cosas por las cuales se van alumbrando los ojos, ¿no?, de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué dijo el Señor allá por Isaías 55? Así como están de alto los cielos de la tierra, así de separado, de distante, son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos vivir apegados a Cristo, acercarnos tanto, estar tan cerca de Cristo, porque dijo Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. No podemos llegar a conocer los caminos del Padre. No podemos alcanzar los pensamientos del Padre si no estamos muy metidos, muy inmersos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y por lo tanto bajo la acción de su Espíritu, que es el que revela las cosas ocultas de Dios. Entonces, claro, no vemos todavía que todo le esté sujeto, no lo vemos. No importa que no lo veamos con estos ojos. Lo que importa es que la fe de Cristo por la palabra se manifieste en nosotros. Y vemos, dirá el apóstol, y vemos, ¿qué vemos? A aquel que fue coronado de honra y de gloria, dice, a causa de los padecimientos de la muerte. Bendito es el Señor, porque hay un edicto de Dios, porque hay una palabra de Dios. Bueno, de ahí en adelante entonces nosotros creemos y sabemos por la fe. Nuestra esperanza está puesta en las cosas que vienen, en las cosas que todavía no tenemos, en las cosas que todavía no vemos. No importa, nuestra esperanza está puesta en Cristo el Señor, apoyado en la palabra de Dios el Padre, que sabemos que nunca dejará de cumplirse. Amén. Muy bien, avancemos un poquito. 1 Corintios 15, versículo 24. Dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, incluida la muerte, dice el verso 26, que es el último de los enemigos que será destruido. Pero el verso 27 agrega un antecedente que quisiéramos corroborar con la profecía. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, está determinado así. No es una cuestión de la que podamos dudar, no es una cuestión de la que por causa de esta mirada corta que tenemos física, porque no vemos que todo le esté sujeto, no estaría bien. Más bien sería un renunciar a la fe, porque vemos que hay manifestaciones que no están en el orden de Dios, no están sujetas físicamente a Cristo. Sería terrible entonces decir, pero esto entonces no se ha cumplido o no se está cumpliendo. No, si lo que está dicho es esto, lo del verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, todas las cosas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es muy hermoso, amados hermanos, porque nos permite una confianza plena, absoluta. Nuestra fe debe ser alimentada a partir de esta palabra que nos da el Señor. Mire, proféticamente está dicho de esta manera. Si usted me acompaña a Génesis, por favor. Génesis, por favor. Génesis, Amén. Estoy a la altura del capítulo 41, amados. Gloria a Dios. Mire, aquí está. Génesis 41, por favor. Mire, los versículos 39 y 40 es muy interesante porque da un testimonio, es un anuncio del bendito Hijo, ¿no? Por favor, también leamos el 38, 39, 40. Dice el 38, habló Faraón a sus siervos, a sus cercanos, siervos egipcios todos. José era un esclavo que venía de tierras lejanas. Entonces dice Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, pues hermano, con lo idólatra que era. No habla del Espíritu de los dioses. Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Verso 39, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aleluya. O sea, uno puede a través de José empezar a ver a Cristo, ¿o no? Ahí en el Jordán, con Juan el Bautista, cuando desciende sobre él, luego del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hay de esta tremenda sabiduría? No hay entendido ni sabio como tú. ¿Quién más que el bendito Hijo? Mire el Salmo, el verso 40. Dice el Faraón, tú estarás sobre mi casa. En Hebreos capítulo 3 va a decir que así como Moisés fue fiel en la casa, pero dice, fue fiel como siervo. En cambio, Cristo fue fiel, dice, como el Hijo sobre la casa. Verso 40. Tú estarás, dice, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente, le dice el Faraón, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo no? Si él le está delegando autoridad.
Entonces, ¿qué dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 27? Que cuando el Padre le sujeta a Él todas las cosas y la pone bajo sus pies, dice claramente, se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el caso de José, no podemos entrar hoy ahí, pero en el caso de José, él desarrolló todo un trabajo de años. Hay tiempo en que claramente fue muy reconocido como el Señor de Egipto, le llamaban, el Señor de Egipto. Imagínense en el caso de Cristo, el Señor, cómo no es que el Padre está operando en Él, está trabajando en Él, está sujetando todas las cosas a Él y está dando autoridad a la iglesia para que participe en Cristo y con Cristo en este tiempo de bendición. Versículo 28 dice luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, para que Dios sea todo en todo. Mire, si uno, hermanos, observa con un poco de atención, pido perdón que se manifiesten ya algunos resfriados de otoño, ¿no? Pido perdón con mucho respeto. Pero cuando hemos leído en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y luego en el verso 27, habla de cómo el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo, y en el verso 8 va a volver a decir, luego que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también, mire, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Esto habla, hermanos, de la hermosa comisión de que Cristo el Hijo fue parte tan importante. ¿Cómo es que el Padre comisiona al Hijo para una función específica, maravillosa? Luego que el Hijo, claro, se ofrenda al Padre. Usted recuerda Isaías capítulo 6, verso 8. Luego que el Padre ha preguntado a quién enviaremos y quién irá por nosotros, la voz del Hijo surge, bendito sea, heme aquí, envíame a mí. A partir de allí se establece una comisión tan hermosa, tan hermosa. Isaías va a hablar de lo que va a significar esta obediencia plena, va a hablar de su siervo ciego y sordo, va a decir, que no alzará su voz mientras haga su trabajo. Habla de aquel cordero llevado al matadero, mudo, frente a todos aquellos que tan mal le trataban. Claramente está presentando la escena, cómo es que el Hijo va a cumplir esa comisión. Pero es un trabajo de comisión, es un trabajo en que el Padre ha dispuesto para el Hijo un quehacer y el Hijo se ofrenda hermanos, absolutamente en todo. Si usted me acompaña brevemente, solo para que lo ponga en su corazón, Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, mire lo que dice los versículos 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre. Así dice, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, no estoy aquí porque quiero. No, vengo enviado, vengo bajo comisión. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. Amén. Lo resucite en el día postrero. Por eso que es tan hermoso que el Hijo haya sido levantado de los muertos y resucitado por el Padre. Gloria a Dios. Porque la voluntad del Padre es que ahora el Hijo, este Hijo lleno de poder y autoridad, entonces todo lo que el Padre le da al Hijo, entonces dice que el Hijo lo va a resucitar en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
pero que lo ve gobernando, que lo ve sentado a la diestra del Padre, aunque todavía no pueda ver que todas las cosas estén sujetas. No importa, si le ve sentado a la diestra del Padre, bajo decreto de Dios, gobernando sobre todo, con todas las cosas puestas a sus pies, dice la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Aleluya. Y yo, dice Él, le resucitaré en el día postrero. Le resucitaré en el día postrero. Debo terminar allí en Juan 14, hermanos. Juan capítulo 14. Mira el versículo 28. Es para que nos quede tan claro como sea posible el hecho de que Cristo trabajara permanentemente bajo comisión del Padre. No era su voluntad, no era lo que quería. De hecho, cuando está en el Getsemaní, Él dice: Padre, que pase de mí esta copa, pero finalmente lo que busco no es que se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa comisión es la que debemos recibir como iglesia de Dios. Esa es la comisión que hay que aprender a desarrollar, hermanos. San Juan 14, verso 28, dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre. Porque el Padre, mire esta afirmación, porque el Padre mayor es que yo, mayor es que yo. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y como el Padre me mandó, así hago. Y le dice: levantaos, vamos de aquí. Amados hermanos, Cristo el Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Y Él se ha constituido en primicias de todos los que en algún minuto dormiremos en Él. Él es la primicia. Nosotros somos los frutos que vienen. Muy bien, muy bien. Para que ese fruto sea una garantía de que se cumplirá en nosotros, para que en la cosecha estemos con convicción, considerados, incluidos, fundamentales, que aprendamos el modelo del Hijo. Él dijo: ejemplo yo os he dado. Muy bien, aprendamos de ese modelo entonces. Trabajemos bajo comisión del Señor. Hagámoslo todo en obediencia. Hagámoslo como el Hijo, por amor al Padre. Iglesia del Señor, vivamos en la gracia de Dios, en la santidad del Señor. Vivamos en la fe de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y pronto sonará la trompeta. Y para gloria de Dios, los que hayamos sido fieles a Él, los que le hayamos amado y mantenido el compromiso y la obediencia, la Escritura dice que seremos transformados y nos reuniremos con Él para estar siempre con el Señor. Sean estimulados en su fe, sean bendecidos, y que al orar, hermanos, la iglesia pueda decirle: Señor, ayúdeme a ser un comisionado obediente como tu Hijo. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén. Amén al Señor.